¿Están listos para los spoilers? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video. Mis queridos, definitivamente este fue un fin de semana muy Wicked y creo que todos los que estamos en este video nos dejó tan picados la película que ya queremos saber qué es lo que pasa en la segunda parte, justo la que se estrena dentro de un año. Y como lo prometido es deuda, a los que les gustan los spoilers, los que no les importa saber cómo va a terminar esta historia, aquí les voy a contar todo lo que va a pasar en Wicked parte 2. Pero antes de empezar, solo quiero recordarles que tengo otro video en donde les explico toda la película, las referencias, las curiosidades, todo esto de la cronología. Claro, de la primera parte que se acaba de estrenar. No se olviden de ver ese video y de suscribirse al canal si les gusta todo este contenido de Wicked, porque ya saben, entre más se suscriben, más popular me vuelvo. Y como no, sí conocí a la mismísima Glinda. Si no saben el chismecito es porque tampoco me siguen en Instagram, en TikTok. Es tu momento, voy contigo. Como les expliqué en el video anterior, Wicked es más que nada una precuela de todos los acontecimientos que conocemos de la historia del Mago de Oz. Pero ahora la parte 2 se ubicará en el mismo momento del tiempo en el que transcurre toda la historia del Mago de Oz, solo que desde la perspectiva de Glinda y de Elphaba. Así que no estaremos toda la segunda parte siguiendo a Dorothy y a sus amigos en toda su travesía como ya vimos en la película de 1939, sino que en esta segunda parte veremos tanto a Glinda como a Elphaba y a todos los demás personajes interactuando, sí, de vez en cuando con Dorothy, pero esta niña no va a ser la protagonista. Las protagonistas seguirán siendo las brujas. La parte 2 de Wicked estará totalmente basada en el segundo acto del musical de Broadway, así que toda la información que les voy a dar en este video la saqué de ahí. Obvio, como ya vimos en la primera parte, habrá unos que otros cambios con respecto al musical. Seguramente en la segunda parte van a profundizar muchísimo más también en todo este tema de los animales. Tal vez agreguen incluso más trasfondo a ciertos personajes o tomen unas que otras decisiones diferentes, no lo sé. Así que si ven este video dentro de un año y no le atino, pues ya saben, es que no soy adivina. Así que chiste. Pero lo que sí soy es muy buena explicando, y a todas esas personas que me estuvieron preguntando, pero ¿dónde rayos se ubica Oz el Poderoso, la película de Disney? Porque si el Mago de Oz se ubica por acá y Wicked se ubica por acá, ¿en dónde se ubica Oz el Poderoso? A los que todavía se están preguntando eso es porque no vieron mi primer video inicial, en donde les cuento el origen de Wicked, los libros, de dónde vienen. Pero en resumidas cuentas, Oz el Poderoso es una historia aparte. Todo el mundo del Mago de Oz es de dominio público, entonces cualquier productora puede agarrar esa historia, digamos que acomodarla a su beneficio, a lo que quieran contar. En la película de Oz el Poderoso nos muestran, sí, el origen del Mago de Oz, cómo llegó a este colorido mundo desde el mundo real. Pero todo lo que se ve en esa película no cuadra con la historia de Wicked. Ahí hay otro origen para Glinda, otro origen para Elphaba. Entonces no le pongan cuidado a esa película, si la quieren ver está interesante, pero no hace parte, por así decirlo, del canon. Y lo entiendo. Entonces con el final de Wicked parte 1 nos quedamos con que Elphaba escapa de Ciudad Esmeralda y se va para el oeste. La segunda parte de Wicked va a empezar con un salto en el tiempo. No especifican cuánto tiempo es exactamente, pero yo diría que son meses, incluso años. Durante todo este tiempo Elphaba ha estado desaparecida y toda su oposición al mago le ha hecho ganarse el título de la bruja malvada del oeste, como ya vimos en la primera parte. Por todo circulan rumores de sus diabólicas acciones, las cosas tan terribles que ha hecho, que se robó el Grimmery. Son pocas las personas las que saben lo que realmente pasó. De hecho, solamente Glinda, el Mago de Oz y Madame Morrible fueron los que estuvieron presentes cuando todo este caos se desató. Pero Glinda en el fondo de su corazón sabe que su amiga realmente no es un monstruo. Y más bien, el día que Elphaba escapó, ella vio como Madame Morrible, quien la trató súper mal toda la primera parte, ahora sí quiso acogerla, empezar a tratarla bien. Madame Morrible en toda la primera parte siempre dijo el poco potencial que Glinda tenía, pero claro, ahora que sí la necesitaba, pues bueno, ven para acá, ven, te protejo. Glinda entonces, después de todo este tiempo, se ha convertido en un instrumento de propaganda a favor del mago y ahora es conocida como Glinda la Buena. De hecho, quiero comentarles algo muy interesante, y es que en los primeros teasers, en los primeros avances que se pudieron ver de la parte 1 de Wicked, salieron algunas escenas, algunas imágenes que no se vieron en la primera parte, en la película que acabamos de ver. Eso significa
significa que estas escenas son de la parte 2. Y justo tenemos una en la que Glinda ya se encuentra en Ciudad Esmeralda con su vestido todo pomposo, con su burbuja alrededor. Se nota que el mago le proporcionó todos los artilugios y los objetos para que ella pudiese hacerse pasar como una bruja poderosa ante todo Oz. El trabajo de Glinda ahora es estar pendiente e intentar subirle los ánimos a todos los habitantes. Y justo vemos cómo lo hace en el inicio de la primera parte, cuando llega a Munchkin Land a confirmar la noticia de que la malvada bruja ha muerto. ¿Recuerdan en el video pasado que les mostré que ella tenía que hundir un botón en el piso para que su burbuja se activara? Aquí es donde nos damos cuenta, mis queridos, que ella no tiene magia. Todo lo que hace y todo lo que aparenta es por estos artilugios que le dio el mago. Por así decirlo, todo es muy mecatrónico, igual que esta cara gigante que tiene el mago de Oz ante las personas, pero no es magia, es tecnología. No puedo creerlo. No puedo creerte. A mí la verdad sí se me hace un poquito feo que Glinda esté apoyando todo este régimen, sabiendo todo lo que vio, la forma en cómo trataron a su amiga. Claro, ese siempre fue su sueño y ella misma se lo dijo a Elphaba. Es todo por lo que ella siempre trabajó. Entonces pues es la oportunidad de su vida, ella está aprovechando el momento, pero cuestionable. Y es que no solo sus sueños de ser una bruja entre comillas se han cumplido, sino que también durante una conferencia de prensa Madame Morrible anuncia que Glinda y Fiero están comprometidos. Así es, vuelve a escena nuestro queridísimo y papacito Fiero, quien al final de la primera parte nos dimos cuenta que estaba un poco dudoso. Elphaba le había movido muchísimo el piso y cuando él escuchó todas estas cosas horribles que estaban diciendo de ella, se notaba en su cara que él no se creía nada de esto. Por eso es que Fiero aceptó un cargo como capitán de la guardia, pero solo le hizo para poder localizar a Elphaba. Aparentemente Fiero y Glinda pues son felices y toda la cosa, el pueblo dice, ay, qué pareja tan preciosa, pero la verdad lo único que ha hecho Fiero estos últimos tiempos es reprochar a Glinda porque está siendo parte de toda esta farsa. Glinda se defiende y dice que realmente ella también extraña muchísimo a Elphaba, pero que tienen que seguir con sus vidas, que no hay nada más que ellos puedan hacer. La misma Glinda se ha empezado a dar cuenta que Fiero más bien tiene sentimientos por otra, pero como que hacia el público ellos van a seguir con esta farsa de pareja perfecta. Y es que de hecho dentro de estas imágenes que también les digo que no aparecieron en la primera parte, tenemos una de Glinda al parecer con un vestido de novia. Puede que incluso en la segunda parte no solo sean prometidos, puede que se lleguen a casar. O peor aún, que Fiero de la nada la deje plantada en el altar. Pero bueno, a todo esto, ¿dónde está Elphaba? Todo este tiempo ella ha estado vagando por todo Oz, viendo las atrocidades que justamente los animales parlantes han estado viviendo, y digamos que de alguna u otra manera ella ha empezado a ayudarlos, pero debe permanecer oculta, claro, para que nadie se dé cuenta dónde está. De hecho, no sé cómo lo van a manejar en la segunda parte, pero Elphaba eventualmente encuentra un castillo abandonado llamado Kiamoko y le pertenecía a nada más y a nada menos que a la familia de Fiero. De hecho, este castillo lo podemos ver caracterizado en el mapa de Oz que tiene el mago cuando en la primera parte les está mostrando a Glinda y a Elphaba todos los planes que tiene para este mundo. Si ven que a la izquierda hay como un castillo súper tenebroso, pues justo este es el castillo que termina siendo la base de operaciones de la malvada bruja del oeste. No lo sabía. Pero bueno, el caso es que Elphaba un día decide ir hasta Munchkin Land, que es su hogar natal, para buscar apoyo, para buscar ayuda. Pero cuando llega allí se da cuenta que su padre, el gobernador de Munchkin Land, ha muerto y que ahora la nueva gobernadora es su hermana Nessa Rose. Recordemos que en la parte 1 Nessa Rose quedó bien enojada con Boq porque se dio cuenta que a este le gustaba Glinda. Así que durante todo este tiempo Nessa se ha vuelto, digamos que un poquito amargada y un poquito tóxica también, y lo que ha querido es retener a Boq para que siga a su lado. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues nada más y nada menos que suprimiendo todas las libertades del pueblo de Munchkin Land, justamente el pueblo de donde también es Boq. Mejor dicho, Nessa sí que se convirtió en una mala persona, tanto que cuando Elphaba llega a pedirle ayuda, Nessa se rehúsa a unirse a la causa de su hermana y más bien lo que hace es reclamarle de por qué todo este tiempo se desapareció. Elphaba entonces, para compensar esta situación, para que su hermanita la perdone, decide lanzar un encantamiento con el Grimmery a las zapatillas que tiene Nessa, que recordemos
que eran de su madre, las plateadas todas bonitas, y este encantamiento transforma estas zapatillas plateadas en unas de rubí que ahora le permiten caminar a Nessa. Eso es lo que pasa en el musical. Lastimosamente yo creo que en la película van a quedarse plateadas, porque en imágenes más adelante, cuando vemos que Dorothy ya tiene las zapatillas, como les digo, estas siguen siendo plateadas, no rojas. ¡Fuimos timados! Sea como sea, estas zapatillas ahora permiten caminar a Nessa, por lo que manda a llamar a Buck para mostrarle las buenas noticias, pero él interpreta esto como una señal de que Nessa ahora no lo necesita. Así que Buck ahora quiere empacar todas sus cosas e irse de Munchkinland a donde está Glinda para confesarle todos sus sentimientos. Ahí es cuando a Nessa le da una rabia. Agarra el Grimmery que trajo Elphaba y empieza a tratar de hacer un hechizo, pero obvio, todo se sale de control. Ella lo que quiere es intentar que Buck se enamore de ella, pero el hechizo empieza a salir mal y más bien lo que hace es que el corazón de Buck comience a encogerse hasta el punto de desaparecer. Así que Elphaba en ese momento interviene e intenta revertir el hechizo, pero recordemos que los hechizos del Grimmery no se pueden revertir, así que la única forma que encuentra Elphaba de que Buck sobreviva es que varias partes de metal empiecen a ser adheridas a su cuerpo para eventualmente transformarse en un hombre de hojalata. Así es, mis queridos, primera gran revelación de esta historia. Buck es nada más y nada menos que el hombre de hojalata sin corazón que podemos ver justamente en la historia original del Mago de Oz. Pero lo peor de toda esta situación es que cuando Buck despierta, Nessa, para ella no quedar mal, le echa toda la culpa a su hermana y le dice a Buck que ella lo quiso transformar en este hombre de metal. Por eso es que Buck ahora empieza a tener un odio muy grande y muy profundo por Elphaba. Y al mismo tiempo, en este punto, la maldad tan horrible de Nessa nos confirma que sí, se ha convertido en una malvada bruja, pero del este. Porque justo Munchkin, de donde ella es gobernadora, está a todo el este del mapa. Y Kiamoko, la nueva guarida de Elphaba, está al oeste. Por eso estas hermanas son llamadas la malvada bruja del este y la malvada bruja del oeste. Ay, ahora ya entendí. Después de esto, Elphaba se dirige a la ciudad Esmeralda porque está tratando de conseguir aliados y justamente quiere liberar a los monos alados que ella misma transformó en la primera parte. En este momento es sorprendida por el Mago de Oz y este hombre trata de manipularla, de decirle como mira, tú y yo podríamos regir juntos. La verdad es que yo no soy malo, yo soy un hombre tranquilo, yo me convertí en esta persona importante por pura casualidad. Y es como donde él va a empezar a contarle la historia real de lo que pasó, de cómo llegó a Oz, de cómo supuestamente leyó el Grimmery, y eso es lo que yo tanto quiero que nos expliquen. Ahí es donde yo les digo, sí, necesitamos una precuela del Mago de Oz, pero que sea parte de este mismo universo, no la precuela de Disney. Con todo esto que le cuenta el mago, Elphaba está a punto de caer, de sucumbir ante este hombre, pero en ese instante descubre que uno de los animales atrapados en la ciudad es nada más y nada menos que el profesor Dillamon, ya sin la capacidad de hablar, justo como lo vio en la visión que tuvo en la parte 1. Obviamente aquí Elphaba se pone súper furiosa, el mago entonces llama a los guardias, llega justamente el capitán de la guardia, Fiero, también seguido por Glinda. Aquí comienza la situación tensa porque Fiero, en vez de atrapar a Elphaba, lo que hace es fugarse con ella. Glinda en ese momento, que es su prometida o tal vez esposa, pues le ruega a Fiero que por favor no haga esto, que se quede con ella, que como así. Pero finalmente este lo hace y sintiéndose súper traicionada, súper adolorida, vemos como el momento canon de Glinda llega. Algo dentro de ella cambia y ahora sí le dice a Madame Morrible y al Mago de Oz que usen a Nessa Rose, a la hermana de Elphaba, como cebo para atraparla. Ese día algo cambió dentro del Otso. Elphaba y Fiero logran escapar, se van a un bosque por ahí cercano y en este punto ahora sí se confiesan su amor, lo que no hicieron en la película pasada. Se cantan una cancioncita porque sí, recuerden que toda esta segunda parte también tendrá muchas canciones, muchos números musicales increíbles. Pero se acuerdan que les dije en el video pasado de explicación de la primera parte que recordarán muy bien el punto en donde Elphaba había tenido visiones. Pues resulta y acontece que en este punto llega
llega a tener otra visión, en donde ve a su hermana en problemas. Por eso es que Elphaba presiente que Nessa Rose está en peligro y vuelve hasta Munchkin Land a ver qué es lo que está pasando. Aquí, mis queridos, es donde comienza a unirse la historia de Wicked con la historia del Mago de Oz. La visión que tuvo Elphaba era totalmente realidad, ya que en ese preciso momento la granja de Dorothy estaba siendo arrastrada por un tornado desde Kansas hasta la conocida zona de Oz, Munchkin Land. Y recuerden, ¿quién era la gobernadora de Munchkin Land? Pues Nessa Rose. Esta granja cae sobre este pueblito y aplasta nada más y a nada menos que a esta malvada bruja del este. Y pues claro, al aplastarla, al instante. Glinda es la primera en llegar a la escena, como bien vemos en la historia del Mago de Oz, y ahí es cuando decide aconsejarle a esta niñita que acaba de llegar que vaya a la ciudad Esmeralda a través del camino amarillo para que el Mago de Oz la ayude a regresar a su hogar. Y aprovecha también el momento para pasarle las zapatillas que tenía esta malvada bruja del este a la pequeña niña. Por la historia del Mago de Oz sabemos que el hecho de que Dorothy tenga estas zapatillas puestas hace que Elphaba no la pueda tocar, no le pueda hacer nada. Tal vez parte del mismo hechizo que Elphaba le puso a las zapatillas de su hermana momentos antes, no solo era el hechizo de caminar, sino también un hechizo de protección. Aquí es entonces donde aparece Elphaba en escena, y apenas llega ve toda la situación, hace duelo por su hermana, pero al mismo tiempo le reprocha a Glinda de por qué rayos le dio a esta niñita las zapatillas de su hermana, el único recuerdo que le quedaba de ella. Las dos brujas entonces empiezan una discusión, pero son interrumpidas por la guardia que llega a detener a Elphaba. En este mismo momento llega Fiero al rescate, obviamente a ayudar a Elphaba, y lo que hace es tomar a Glinda como rehén. La guardia se detiene, no le hacen nada a Elphaba, por lo cual ella puede escapar, pero Fiero lastimosamente no logra hacerlo. Y lo que hace toda esta guardia es agarrar a Fiero y colgarlo de un poste. De alguna u otra manera empiezan a torturarlo para que revele el escondite de la malvada bruja del oeste. Elphaba desde la distancia ve todo esto e intenta lanzar un hechizo para proteger a Fiero, pero la única forma que encuentra, digamos que de salvarlo y de que los golpes de todos estos guardias no le den duro, es convertir su cuerpo en pura paja. Así es, mis queridos, la segunda revelación de esta historia es que Fiero es nada más y nada menos que el espantapájaros del Mago de Oz. ¡Qué locura todo esto! No, Elphaba literalmente los creó a todos. ¡Diablos, señorita! Elphaba se da cuenta entonces que todas las decisiones que ha tomado han salido mal. Por más que ella quiera hacer el bien, todo el mundo la ve como la mala. Así que de alguna u otra manera ella decide en ese momento honrar esa fama que tiene y ya como que no le importa nada. Renuncia a los intentos de hacer el bien, digamos que hacia los demás. Ahora quiere más que nada defender su causa a lo que dé. Y claro, el hecho de que ahora Elphaba realmente se crea su posición, pues empiezan a esparcir muchísimos más rumores por todo Oz de todas las cosas horribles que ha hecho la bruja. De hecho, Buck, el que ahora es un hombre de hojalata, ha preparado una especie de cacería para ir tras la bruja, pues les ha contado a todos las cosas horribles que le hizo, cómo lo transformó en un hombre de metal, aunque claro, ya sabemos que no fue verdad del todo. Por todos también se han esparcido los rumores de que Elphaba en el pasado, cuando era más joven, sí intentó ayudar a los animales, liberarlos, pero que eso más bien generó que los animales no tuvieran ningún tipo de valor, como que fueran animales muy vulnerables. Y esto lo dicen porque el pequeño león que años atrás ella y Fiero liberaron, pues hoy en día justamente no tiene nada de coraje, es un león súper asustadizo. Entonces, tercera revelación de la historia, ese pequeño leoncito se transforma en el león sin valor. Justamente por el crecimiento de este leoncito, digo yo que de la parte 1 a la parte 2 pasan varios años, no solo meses. Eso tiene sentido para mí. Pero bueno, ustedes se acuerdan que en la película pasada Madame Morrible alardeaba de que ella era la experta en el clima. Pues justamente ella fue la que estuvo detrás de el tornado que trajo a Dorothy a Oz y que terminó eliminando a Nessa Rose. Glinda se da cuenta de todo esto y confronta a Madame Morrible. Le reprocha el por qué permitió que este tornado eliminara a la hermana de Elphaba. Pero Madame Morrible le dice a Glinda como, oye, tú fuiste la que nos dijo que la usáramos como carnada. Y pues su muerte fue una especie de efecto colateral. Glinda en este momento como que tiene un abrir de ojos, se arrepiente de todo lo que ha hecho y viaja hasta este castillo, hasta la guarida de Elphaba, a advertirle que justamente en ese momento hay un montón de gente y un montón de ciudadanos
humanos que van a ir a cazarla. En medio de todas estas situaciones, pues Elphaba, como les decía, ya no está queriendo hacer el bien. No es como que no quiera hacer el bien, pero ya está tratando de hacer lo que a ella le parezca bien, sin pensar tanto en los demás. Y justo nos damos cuenta que ahora tiene atrapada a Dorothy en su castillo porque quiere recuperar los zapatos de su hermana. Glinda llega y le ruega que por favor deje marchar a la niña. Otra vez entran en una discusión estas dos amigas, pero en esas llega un mono al lado que ahora son cómplices de Elphaba porque esta los ha liberado y le trae noticias de Fiero, una especie de carta. Elphaba lee la carta para ella misma, pero cuando termina básicamente le avisa a Glinda que Fiero ha muerto. Todas las cosas entonces empiezan a salir mal, Elphaba se siente abrumada y más bien empieza a tener una actitud hacia Glinda como de que quiere rendirse. Así que Elphaba decide entregarle el Grimoire, este super libro de hechizos y toda la cosa, a Glinda para que lo cuide y le hace prometer a su amiga que siga luchando por la causa de los animales y que no intente limpiar su nombre, que ella se va a rendir, pero que por favor ella siga con ese legado. En este punto tenemos el momento lindo de redención otra vez de estas dos amigas, hacen las paces, se piden perdón. Glinda en ese momento entonces se esconde con el Grimoire y ¡pum! Llega toda la multitud al castillo de Elphaba. Justo empiezan a tratar de cazarla, liberan a Dorothy. Mis queridos, este es el punto, este es el momento en donde Elphaba muere. ¡No, por favor, Dios, no! En la versión del Mago de Oz nos muestran cómo es Elphaba que acorrala a Dorothy y a todos sus amigos, pero más bien lo que pasó en la realidad fue que todo el pueblo vino a acorralar a la pobre Elphaba. Qué momento tan triste, solo ha quedado un charco de agua en el piso con el sombrero simbólico de Elphaba y Glinda lo vio todo. Glinda escondida vio cómo su amiga se derritió, así que esta decide volver a la ciudad de Esmeralda con el Grimoire y enfrentar al mago. Pero más que enfrentarlo, lo que hace es descubrir una de las verdades más locas y el giro más controversial de toda esta historia. Glinda en ese momento se da cuenta que el Mago de Oz es nada más y nada menos que el papá biológico de Elphaba. ¿Qué? Y fue el responsable justamente de que esta naciera con la piel verde. ¿Se acuerdan que en la primera parte, cuando nos mostraron que la mamá de Elphaba engañaba a su esposo, llegaba el amante, bailaban, hacían sus cositas, pero nunca le mostraban la cara? Solo mostraban que tomaba mucho de una botellita verde que también le daba a la mamá de Elphaba. Botellita verde que también siguió conservando Elphaba el resto de su vida para recordar a su mamá. Pues justo ese era el mago. Él siempre estuvo detrás de la vida de Elphaba. Él sabía que era su padre y de alguna u otra manera todo fue un experimento para darse cuenta si él era capaz de crear magia. ¿Por qué? Porque justamente el chiste de todo esto es que descubrieron que Elphaba tenía tan grandes poderes, pues era hija de dos mundos. Hija de una persona originaria del mundo de Oz, la mamá de Elphaba, e hija de una persona del mundo real. El Mago de Oz, como ya les había dicho, viene del mundo de Dorothy. Él literalmente es un hombre normal, común y corriente, llamado Oscar Dex, que sí, es muy ingenioso con las palabras, muy ingenioso también con todas sus creaciones, con su mecánica y todo esto, pero toda su vida estuvo intentando realmente conseguir magia. Glinda, después de darse cuenta de todo esto, obliga al mago a abandonar Oz en su globo, envía a Madame Morrible a la prisión y ahora es ella la que queda, digamos, como dirigente de Oz, pero de una manera buena, de una manera clara, de una manera honesta. Claro, cumpliendo la promesa que le hizo su amiga de abogar por todos los animales. Pero justo después de toda esta gran revelación tenemos el final real, la última gran revelación del momento. En el castillo de Kiamoko, donde era la guarida de Elphaba, un espantapájaros acude justamente al sitio en donde quedó el charco donde Elphaba fue derretida. Y ya sabemos que el espantapájaros es Fiero, así que aunque podría estar muy triste por la muerte de Elphaba y toda la cosa, realmente se le nota muy tranquilo, porque en este preciso instante Elphaba emerge de una pequeña alcantarilla o trampilla, revelándonos a todos los espectadores que esto fue nada más y nada menos que un plan para simular la muerte de Elphaba y que ambos pudieran escapar juntos. La malvada bruja del oeste termina con el espantapájaros para vivir su amor el resto de la vida. Elphaba se siente muy triste de no haberle podido contar a Glinda que tanto ella como Fiero seguían vivos. Eso es de lo único de lo que siempre se va a arrepentir, pero finalmente se
escapa con él, viven felices para siempre y terminamos esta historia en el mismo punto que empezó la primera parte, con los habitantes de Oz celebrando la muerte de la malvada bruja del oeste. Glinda llega a contarles a todos lo que pasó y aunque realmente yo siento que en la primera parte que vimos nos muestran unas caras de Glinda como enojada, como si realmente hubiera terminado muy furiosa con Elphaba, realmente ya conociendo todo el contexto de la historia nos damos cuenta que esa rabia no era hacia Elphaba, sino a todas las cosas que estaban diciendo de su amiga, a la imagen con la que ella quedó el resto de la vida, la imagen de una malvada bruja, a Wicked Witch. Lo bonito entonces es que de ahora en adelante Glinda se va a dedicar a combatir, digamos que toda esa corrupción, todo ese maltrato hacia los animales y todo lo hará en honor a su amiga. Así la historia, así la gente no lo sepa. ¿Por qué? Porque recuerden que Elphaba le hizo también prometer a Glinda que no iba a limpiar su nombre. Y por eso es que el resto de la historia, Elphaba quedó como una malvada bruja para todos los habitantes de Oz. Esa es una historia de origen brutal. Así es entonces, mis queridos, como termina esta historia. De solo escribirla, la verdad ya quiero verla. Ya quiero ver cómo nos van a plasmar todo esto en pantalla. Creo que va a ser muy emotivo, muy épico, creo que vamos a volver a llorar. Y sí, la conclusión de todo esto es que lo que vimos en El Mago de Oz fue bien tergiversado. Nunca fue la historia real. O sea, la pobrecita de Dorothy tampoco es que sea mala, ella solo estaba ahí porque llegó de la nada y pues la mandaron a recorrer un camino, ahí conoció a gente. Eso es como lo que todavía no entiendo, no comprendo tanto. En el musical de Wicked, el espantapájaros, el león y el hombre de hojalata no acompañan a Dorothy en toda su travesía, pero por las escenas que tenemos de la segunda parte, al parecer sí va a pasar todo exactamente igual, los cuatro van a estar llegando ante el Mago de Oz, así que yo creo que en la película sí que tendremos mucha más profundidad en los personajes, veremos incluso a Dorothy, pero ya veremos qué pasa en un año. Gracias mis queridos por ver este video, por tanto apoyo a este contenido. Cuéntenme en los comentarios si quieren ver algo más sobre esta película, no sé, tienen alguna idea de otro video que pueda hacer, estaré leyendo todos sus comentarios. Gracias por ver y ya saben que como siempre nos vemos en el próximo video. Adiós. Y llega justamente el capitán de la guardia, Fierio. Este busito, la verdad, pensé como en no quedármelo porque no soy fan como de estos brillanticos en la ropa. Ay, pero se ve súper bien así como en cámara. Puede que sí me lo quede. ¡Ah!